partimos de las reacciones que ha generado y ha despertado muchas inquietudes el anuncio hecho por el presidente de la República en el marco del discurso a la Nación el pasado 1 de junio y que trajo consigo aspectos muy puntuales, ¿verdad? Cambios dentro de la estructura del sistema de partidos de elección, dentro de los municipios y, por supuesto, también el tema del combate a la corrupción. 3 elementos primarios para hacer en tu análisis. Así es. ¿Qué te pareció? El discurso político del presidente tiene varias partes que son fundamentales. En primer lugar, él destaca la lucha contra las pandillas. Y él tiene razón. Este es un éxito político fundamental, que supuso un ejercicio militar también fundamental. La pandilla del Salvador nace después que termina la guerra civil y se inicia otro periodo, estamos hablando de más de 30 años. En ese momento nace la pandilla, en ese momento, porque el proyecto neoliberal que se estableció, por supuesto que no contemplaba nada relacionado con los jóvenes, con los muchachos, con las muchachas, y el aparecimiento de este grupo fue una reacción. La pandilla es una forma capitalista de hacer economía y de construir el poder propio de un país como El Salvador. En cierto modo, cuando se golpea la pandilla, también se fortalece a los bloques capitalistas del país. Se le dice, tienen la cancha libre, tienen la cancha libre. Pero al mismo tiempo también se fortalece la vida de todos los seres humanos que eran víctimas de la pandilla. Claro, víctimas, de acuerdo. Eso está planteado así, una victoria política del gobierno. No completo, todavía está pendiente, porque militarmente la pandilla sigue actuando. Ojo. Y hay un aspecto fundamental, que la pandilla es un fenómeno generado por las condiciones materiales de existencia de las personas en nuestro país. Si esas condiciones materiales de existencia no se resuelven, ahí está de nuevo. Cada municipio pasa a desarrollar una vida institucional diferente. Conservará su fiesta, sus costumbres, todo. No sé cómo esto se va a hacer porque yo no soy el gobierno. Pero a vos te gusta la idea. Sí. De reducción. De pasar de municipios a distritos. ¿Verdad? Yo siempre he pensado eso. Okay. Siempre he pensado eso. El Estado, siendo el máximo poder, necesita centralización para ejercer su poder. Así dice la Constitución. Así dice la Constitución. Y somos un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. 20.000 kilómetros cuadrados. El departamento de Petén en Guatemala es más grande. Honduras tiene departamentos que son más grandes. Y nadie nos ha quitado territorio. No, esta es otra historia. Esta es otra historia. Entonces, la organización del Estado se ha de corresponder a esa extensión, a esa lógica, a esa lógica. Ningún gobierno había tomado esta decisión. No. Este lo hace. Y claro, hay que resolver otras cosas. ¿Cuántos diputados necesitamos nosotros? ¿Cuántos? El número actual de diputados responde a las necesidades reales políticas del país y a la lógica del presupuesto del país, en donde en una política sana la mayor cantidad de dinero no debe dirigirse al gobierno, sino que a la gente. No son los funcionarios los que deben absorber la mayor cantidad de ingresos, no, sino la gente. 2 cosas, salud y educación. Ese es el punto. Y los partidos políticos en este momento histórico al que me estoy refiriendo, los partidos políticos no son instrumento de lucha de la gente.
Porque para eso, para ser instrumento de lucha de la gente, hay que ser subversivo. ¿Y por qué? Porque la subversión consiste en la transformación de las condiciones materiales de existencia de los seres humanos. Eso es lo que se llama subversión. Cuando vos trabajás para subvertir esas condiciones materiales, te encontrás con la gente que necesita justamente eso. Los partidos políticos no son eso. Son parte del orden. Son parte del sistema. Son parte de las reglas. Por eso es que aparecen en la Constitución. Por eso aparecen en la Constitución. Parte del orden. Débiles, muy débiles, que resurgen nada más en las campañas electorales. Ese es un desastre político, ¿Quién gana con esto? Estamos hablando de decisiones políticas que estructuran el poder. Y conviene en este momento no ver las decisiones separadas. La reducción de los diputados tiene que ver también con la reducción de los departamentos. Que te da a vos la idea de que se trata de un cambio estructural. Es un cambio que va en la estructura y no está situado en el territorio del mero juego político o el mero juego electoral. No, es un toque a la estructura del poder en el país. Y estamos hablando desde 1821, cuando esto empezó a definirse, cuando quien era presidente no tenía ningún poder y las distancias eran enormes. Eso se mantuvo, esta cantidad. Entonces, estas decisiones conviene, a mi juicio, habrán personas que no lo piensan así, muy respetuosos, pero estas decisiones tienen que ver con cambios estructurales necesarias para cualquier política económica que se debe intentar. El número de departamentos y el número de diputados. Menos. Esto tiene un impacto directo con el presupuesto del Estado. No hay por qué pensar entonces el segundo componente de lo que te decía, de que es una pérdida de poder o un desgaste, es una concentración de poder a raíz de un desgaste. Ahora, los partidos políticos dicen algo importante. Dicen que esta decisión del gobierno expresa la debilidad del gobierno. Este es muy interesante, esta reflexión política. Es una reflexión política. No es una reflexión teórica, ni filosófica, ni jurídica. Una reflexión política. Es decir, que tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. Entonces, si el gobierno se debilita, esto quiere decir que los partidos políticos se fortalecen. Y este será, entonces, un momento óptimo para los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos están pensando que en este momento la gente les va a dar el apoyo a los candidatos de los partidos políticos. ¿Cómo crees que quede configurada la Asamblea Legislativa? El gobierno está reduciendo el número de diputados. Sí. Tengo la impresión que en esa decisión cuenta con el respaldo de la gente. Cuenta con el respaldo de la gente. Y en esta decisión, según voceros de la oposición, se están construyendo condiciones materiales favorables para la oposición. Eso está bien. Según lo que dicen algunos voceros de la oposición. Esto quiere decir que según la oposición, el número de diputados que van a ser mayor, va a ser diputados de la oposición. Esto es lo que ellos están diciendo. Siempre en esas cosas, a uno le conviene atenerse a los hechos. Y yo he participado en
inmenso número de campañas electorales en medio de la guerra. Y uno no sabe. Yo no sé en este momento. Pero puedes olfatear. Sí. Tienes olfato, sí. ¿no? Y lo que uno olfatea... ¿Qué es? Olfatea es que la gente no está en este momento en comunicación con la opinión de la oposición. Manuel aparece como el candidato del FMLN. Del FMLN, sí. ¿no? Contra todo pronóstico, aunque la Asamblea Nacional, la Convención Nacional le da el aval, pero a muchos dentro del FMLN creen que no debería de competir. Yo creo que hace bien, Manuel. ¿Hace bien? Hace bien. ¿Por qué? Porque él tiene un discurso político y tiene una posición también política. Me parece que no expresa exactamente la posición de la jerarquía tradicional del partido FMLN. Me parece que no expresa exactamente eso. Okay. Y tiene condiciones para expresar otro pensamiento. Es así. En cuanto a Luis, es un abogado que se hizo conocido en el país en cuanto al juicio. Al juicio es el en él, ¿verdad? Sí. Es en él, ¿no? Él trabajó muy bien en eso. Sí. Es un abogado que conoce la legislación de los Estados Unidos. Sí. Políticamente no había aparecido vinculado a ningún partido. No. Él aparecía como una figura legal. Y a mí me parece lógico que él aparezca como candidato. Pero que creo que la figura tendrá fuerza electoral importante, si es el candidato de toda la oposición. Me parece que hay condiciones para que la oposición participe. Uno, cuando participa en campañas electorales, no siempre busca ganar. No, abordan. ¿Qué piensas de Celia? Voy a correr en el tiempo, perdona. Celia es una figura muy conocida en la lucha de los derechos humanos, ¿sí? Y los derechos de las personas, con una larga historia. Sin duda, con méritos en la lucha en ese territorio. Y me parece lógico su candidatura. Y también me parece lógico la relación con Luis. Son dos figuras que se pueden coordinar. Lo que yo ignoro es si estas dos figuras tienen ahora el consenso del resto de los grupos partidarios. No lo sé. Cuéntanos un poquito en términos valorativos qué hemos avanzado, de dónde venimos y hacia dónde podemos apuntar con esa visión nueva que le han inyectado ustedes al frente de este organismo. Bueno, en un inicio, digamos, desde la creación del Plan Cuscatlán habían una serie de proyectos que se habían ya pues dibujado, planificado y que requerían, digamos, una serie de montos de inversión para que esto se pudiera realizar. Tanto en temas de grandes infraestructuras, temas de integración de una cosa con otra, temas de poder ir solventando, digamos, de una vez por todas todo lo que sería la deuda social, ¿verdad? En términos de educación, salud, seguridad, etcétera, digamos, vivienda, agua, digamos, una serie de mapas por nivel que obviamente iban a requerir una serie de inversiones. De apoyo. En el camino pues se había dibujado un reto inicial de 1.500 millones de dólares en inversión. Obviamente pues al irse ejecutando las cosas, al ir comenzando con toda esta dinámica pues y con situaciones, digamos, coyunturales también que se fueron dando, que se han ido dando en el camino en estos 4 años, pues ha ido requiriendo de mayores apoyos y de mayores inversiones. Y al 1 de junio recién pasado, en el cual el gobierno cumplió 4 años, pues nosotros
al momento pues de hacer la sumatoria, pues superamos los 4.600 millones de dólares en inversiones, ¿verdad? Tanto en inversiones públicas como inversiones privadas, temas de montos de cooperación técnica no reembolsable. Obviamente todos los proyectos llevan BCIE una serie de... apoyando todos estos. Exacto. El banco, digamos, ha ido transformándose y ha ido modernizándose bajo los incrementos tanto de requerimientos como de nuevos retos, nuevas configuraciones, nuevos problemas que también se han ido dando en la región, y eso requiere, digamos, de otro dinamismo, eso requiere de ciertos cambios y modernización a nivel interno. En nuestro caso, pues en El Salvador, digamos, todo el equipo, y eso siempre nosotros lo reconocemos, todo el equipo de El Salvador está trabajando, y eso sí te lo puedo decir digamos, con buena voz. Trabajan 24/7 por los proyectos. Todas nuestras inversiones están relacionadas con el tema de la seguridad. El banco está invirtiendo en educación, por ejemplo, a través de Mi Nueva Escuela. El banco está invirtiendo en salud, el banco está invirtiendo en vivienda a través del proyecto Provida. El banco está invirtiendo en deporte a través de Prodeporte. El banco está invirtiendo en infraestructura de movilidad, tanto a gran escala como la misma infraestructura de conectividad y todo lo que tiene que ver con esos aspectos. ¿Verdad? Tener el 90% de la cartera de inversión del gobierno, pues a nosotros nos sirve para poder ir juntando todas estas cosas. Lo que tú mencionabas del desarrollo económico, a nosotros hemos invertido también un poco más de 1.000 millones solo en temas de desarrollo económico, llámese 600 millones para Firempresa, que también ayudó, digamos, a sostener la base de empleo durante un tiempo muy difícil que fue el COVID, ¿verdad? Y eso, digamos, está bastante relacionado, porque hoy la empresa puede ampliarse más, puede sofisticarse más, puede crecer más, es decir, eso es importante. Hemos invertido también un poco más de 400 millones solo en el tema de MIPYMES, y creciendo. Entonces, cada una de nuestras iniciativas, tanto en el tema de agua, medioambiental también, energía, etcétera, todas estas iniciativas están interrelacionadas con el tema de seguridad. Existe hoy en boga un tema que sin duda alguna me gustaría conocer desde tu perspectiva, cómo esto viene a sumar o a restar, que es precisamente la reducción del número de municipios de 262 que teníamos a 44, como lo planteó el presidente. Bueno, en ese caso, digamos, hay diferentes, bueno, quizás tú las estás viendo más que yo, pero hay diferentes valoraciones en este sentido. En cuanto a gobernanza, bueno, que si el alcalde tal, que esto le va a afectar la gestión, bueno, digamos, hay diferentes perspectivas. La nuestra, digamos, nosotros lo que vemos ahí es un mapa de oportunidades muy, muy interesante, partiendo de que las alcaldías en general, quitando algunas, pues tienen una... Saquemos al alcalde de la ecuación en este momento, ¿okay? Quedémonos con el municipio. Lo que tenés es una situación financiera. O no podés captar ingresos porque el municipio está muy limitado, o tenés municipios que están directamente metidos en zonas de altos niveles de pobreza, o tenés municipios que por su tamaño, por la cantidad de gente, no pueden captar tampoco tanto ingreso, etcétera, etcétera. Hay una problemática en ese aspecto. Cuando tú evalúas el tema de los ingresos, no el egreso tú lo controlas. Si tú tenés mucho gasto, digamos, en tu programa, en el canal, etcétera, pues vas haciendo reducciones. Pero el ingreso, digamos, que es lo interesante, y ahí hay un mapa de oportunidad importante. Tú segmentás los municipios, y lo que vas creando son unos nodos donde los municipios que más captan logran, digamos, nivelar la balanza con los otros que captan menos ingresos por su propia situación. Y al tener una configuración financieramente más nivelada,
con un potencial de activos futuros interesante, que le va a dar otra dinámica y que le va a permitir una planificación mejor. Eso obviamente le permite a un nuevo municipio poder captar fondos de una mejor manera, poder levantar fideicomisos, poder trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo futuro, y por lo tanto tener una estrategia de acupuntura en cuanto a desarrollo económico. Entonces es para etcétera. bien lo que se está planteando en términos de reducir el número de... Sí, nosotros concentrarlo precisamente sobre la base de un plan que abarque el resto de municipios que a lo mejor no ponderaban dentro del punto de vista, digamos, de proyectos por ser mínimos las necesidades. Sí, que tenían, o sea, ¿no? Porque lo que buscan es, entiendo que es el espíritu, que es eficientizar, ¿verdad? Todo el desarrollo, y por otro lado el tema del ahorro, el gasto, que en su momento también se ha manejado, ¿no? O sea, el mapa de oportunidades visto de esa manera es mejor todavía. Es mucho mejor, digamos, está mucho mejor concentrado. La creación del viaducto lo que te permite es poder movilizar todos estos activos humanos, económicos, etcétera, de una mejor manera y darle otro tipo de dinámica a nuestro país. Eso obviamente va a cambiar la configuración comercial y económica en el Gran San Salvador, va a ir dando otro tipo de oportunidades y de planificaciones de proyectos, sobre todo privados, en esa zona, puesto que lo que tenés ya es otro tipo de activo de movilidad. Es una inversión de un poco más de 400 millones, 411 aproximadamente, donde de hecho Corea entra primero con una parte y en el camino dice: no, queremos aportar más, y eso súper bien. Y que también incluía poder trabajar las 3 etapas al mismo tiempo. Eso le da obviamente un mejor panorama en cuanto a tiempos de ejecución, a tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Y lo que reafirma en estos casos no solo es la relación entre el BESIE y las estrategias del gobierno, sino también todos estos actores internacionales que creen en este tipo de proyectos y que dicen: yo le apuesto más a esto. Recientemente la presentación del manual técnico para proyectos regionales ferroviarios en la región, algo que me llamó mucho la atención. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, el banco siempre ha estado, desde hace ya unos 4 años, ha estado con la iniciativa de los proyectos ferroviarios que logren conectar, digamos, el sur de México hacia la región, y por otro lado que termine de conectar la región por el lado del Pacífico hacia Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Cosa que se vuelve interesante porque al final, en términos económicos, pues te permite mover carga de un lugar a otro, y por otro lado, pues te da una herramienta adicional, no tradicional, en cuanto a movilidad también de personas. Entonces son proyectos muy complejos porque cada país maneja una dinámica en cuanto a estas cosas. En este caso, digamos, El Salvador ha ido un poquito más, ha ido un poco más avanzado con el proyecto del Tren del Pacífico. Complejo es más para El Salvador porque no... allá por los 2011, 2010 más o menos, se elimina por completo la infraestructura ferroviaria, y por lo tanto pues El Salvador ha tenido que empezar desde cero, muy diferente a Costa Rica, muy diferente a Guatemala. Digamos que ellos sí han conservado su infraestructura ferroviaria, pero en cuanto a iniciativa de estudios, de trabajo, de todo el impacto que esto puede tener, pues El Salvador, digamos, va más adelante, y el banco pues ha estado pues colaborando con eso. Hemos tenido reuniones tanto con equipos de México. Bueno, pronto vamos a hacer una visita para ver el tren Maya. Digamos, hemos estado también en reuniones con otros países para ir viendo, bueno, el momento de ir haciendo la interconexión centroamericana.